Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Bravo Rodríguez Ibizaquert y le voy a presentar mi exposición sobre transistor BJT. Bueno, acá está la debida portada: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ingeniería, Colegio de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Dispositivos y Circuitos Electrónicos, hora de 16 a 16:59, catedrático Carlos Bueno Avendaño. Tarea: presentación de transistor BJT. Presenta su servidor, Bravo Rodríguez Ibizaquer, matrícula 2019 34343. Ok, empezaremos. Presentación de transistor BJT. Primero, 2.1, estructura y funcionamiento. ¿Qué son los transistores BJT? Los transistores de unión bipolar BJT, por sus siglas en inglés Bipolar Junction Transistor, son dispositivos semiconductores de estado sólido que permiten controlar el paso de corriente o disminuir voltaje a través de sus terminales. El transistor es un dispositivo, bueno, esta sería una definición, digamos, informal, y la segunda que está abajo la saqué de un libro. Se podría decir que es más formal. El transistor es un dispositivo semiconductor de tres capas, que consta de dos capas de material tipo N y una de material tipo P, o de dos capas de material tipo P y una de material tipo N. El primero se llama transistor NPN y el segundo transistor PNP. Estructura de los transistores BJT. 1. Como ya hablamos antes, existen dos tipos. El primero es el transistor tipo NPN. Está formado por dos capas de material tipo N y separados por una capa tipo P. 2. El transistor tipo PNP. Está formada por dos capas de material tipo P y separadas por una capa de tipo N. Estos transistores cuentan con tres terminales: emisor, base y colector. La zona central se denomina base B y las laterales emisor E y colector C. Para esto, la zona E emisor es la más fuertemente dopada, es la zona encargada de emitir o inyectar portadores mayoritarios hacia la base, y la B, que es la base, tiene un nivel de dopado netamente inferior al de la zona de emisor. Se trata de una zona con un espesor muy inferior al de las capas exteriores. Su misión es la de dejar pasar la mayor parte posible de portadores inyectados por el emisor hacia el colector. Y la zona C, que es el colector, es la encargada de recoger o colectar, como su nombre lo dice, los portadores inyectados que han sido capaces de atravesar la base por parte del emisor. Es la zona con un nivel de dopado inferior de las tres. Los transistores BJT son fabricados en distintos materiales, como el silicio, germanio y arsenuro de galio, los cuales son recubiertos en diferentes encapsulados, los más comunes son los TO92, TO18, SOT23, pero por lo general se utiliza el encapsulado TO92. Y como podemos ver aquí en esta imagen, esta es un transistor tipo NPN. Cuando la flecha, es decir, la flecha que se ve ahí de la base al emisor, está en esa dirección. Así es como podemos diferenciar un transistor tipo NPN. Y cuando es un transistor PNP, la flecha va del emisor hacia la base. Los tipos de configuraciones básicas de polarización. Para esto encontramos tres configuraciones básicas, que es saturación, corte y activa. En la de saturación podemos encontrar la unión de emisor base en polarización directa y unión base colector en polarización directa de igual manera. Para sus fórmulas tenemos que la intensidad del emisor es igual a la intensidad de la base más la intensidad del colector, y la intensidad del colector va a ser menor a beta por la intensidad de la base. Aquí tenemos su dibujo, su representación simbólica, y ahí, como vemos, las flechas indican hacia dónde va la intensidad de cada uno de los componentes, que es el emisor, el colector y la base. La de corte. En esta tenemos una unión emisor-base en polarización inversa, y de igual manera con la unión base-colector en polarización inversa.
Las fórmulas solamente es la misma en la de la intensidad del emisor, que es igual a la intensidad de la base más la intensidad del colector. Pero para la intensidad del emisor puede estar acercada a la intensidad de la base, que también está acercada a la intensidad del colector y que está acercada a 0. Ahora veremos la activa. En esta tenemos una unión emisor-base en polarización directa y una unión base-colector en polarización inversa. Para esta tenemos que las fórmulas son: de igual manera la intensidad del emisor es igual a la intensidad de la base más la intensidad del colector, pero beta es igual a la intensidad del colector sobre la intensidad de la base, y la intensidad del colector va a ser menor a beta por intensidad de la base. Ahora veremos la acción amplificadora A emisor, B base y colector común. La notación y símbolos utilizados junto con el transistor en la mayoría de los textos y manuales publicados en la actualidad, incluyendo del libro de donde saqué esto, están indicados en la figura para la configuración de base común con transistores PNP, que sería la figura A, y NPN, que sería la figura B. Como podemos ver, aquí se ven la simbología, que podríamos decir que es la intensidad del emisor, la intensidad del colector. Tenemos que ahí marca con E, B y C, que es emisor, base y colector respectivamente. La carga, su tierra y ya. Tenemos la configuración en base común, pero su polarización. La polarización apropiada de la configuración de base común en la región activa se determina de inmediato con la aproximación de la intensidad del colector, que se aproxima a la intensidad del emisor, y suponiendo por el momento que la intensidad de la base se aproxima a 0 μA, el resultado es la configuración de la figura 3.11, que vendría siendo esta. Para el transistor PNP. Ahora tenemos la acción amplificadora del transistor. La acción amplificadora básica se produjo al transferir la corriente de la fuente I sub I de un circuito de baja resistencia a uno de alta. La combinación de los dos términos en cursivas produce la etiqueta transistor, es decir, transferencia más resistor es igual a transistor. Ahora vamos con la configuración en emisor común. Se llama configuración en emisor común porque el emisor es común o sirve de referencia para las terminales de entrada y salida. En este caso es común para las terminales base y colector. De nueva manera, se mantienen dos conjuntos de características para describir plenamente el comportamiento de la configuración en emisor común, uno para el circuito de entrada o de base emisor y uno para el circuito de salida o de colector emisor. Ambos se muestran en esta figura. Como podemos ver, son dos transistores, el NPN, que vendría siendo la figura A, y el transistor PNP, que vendría siendo la figura B. Ahora tenemos la configuración en emisor común. La polarización correcta de un amplificador en emisor común se determina de manera parecida a la de la configuración en base común. Supongamos que tenemos un transistor NPN como el de la figura 3.19a, al que debemos aplicar la polarización correcta para situar al dispositivo en la región activa. Para esto tenemos que hacer una serie de pasos. El primer paso es indicar la dirección de la intensidad del emisor, establecida por la flecha del símbolo del transistor de la figura 3.19b, es decir, la figura que está en medio. A continuación se introducen las demás corrientes como se muestra, teniendo en cuenta la relación de la ley de las corrientes de Kirchhoff. La intensidad del colector más intensidad de la base es igual a la intensidad del emisor, es decir, la intensidad del emisor es la suma de la intensidad del colector y la intensidad de la base, las cuales deben entrar a la estructura del emisor. Por último, se introducen las fuentes con polaridades que soporten
las direcciones resultantes de intensidad de la base e intensidad del colector, que se muestran en la figura 3.19c. Para completar la imagen, podemos aplicar el mismo procedimiento a transistores PNP. Si el transistor de la figura 3.19 fuera un transistor PNP, todas las corrientes y polaridades de la figura 3.19c se invertirían. Como podemos ver, aquí no sabemos. Aquí indicamos dónde están las intensidades y por último, por dónde salen. Ahora tenemos la configuración en colector común. La tercera y última configuración del transistor es la configuración en colector común, mostrada en la figura 3.20, con las direcciones de la corriente y notación de voltaje correctas. Como pueden ver, acá está. La figura A es un transistor PNP y la figura B es un transistor NPN. La configuración en colector común se utiliza sobre todo para igualar impedancias, puesto que tiene una alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, lo contrario de las configuraciones en base común y en emisor común. Y ahora tenemos el transistor como interruptor. Cuando no pasa corriente por la base, no puede pasar tampoco por sus otros terminales. Se dice entonces que el transistor está en corte. Es como si se tratara de un interruptor abierto. El transistor está en saturación cuando la corriente en la base es muy alta. En ese caso se permite la circulación de corriente entre el colector y el emisor, y el resistor se comporta como si fuera un interruptor cerrado. El funcionamiento del transistor depende de la cantidad de corriente que pase por su base. El transistor trabaja en conmutación, cuando puede pasar de corta saturación según la cantidad de corriente que reciba por su base. Y eso sería todo. Acá están las debidas referencias bibliográficas y gracias por su atención.